Donde hay panoja se moja. Donde hay panoja se moja. 2017. Si no fuese por mi familia adoptiva, estaría en algún sitio estilo la Casa Blanca. Lo digo por mi poderío político, poderío político. No solo porque me guste la blanca, y si es por los adoptivos, ya que me hacen pasar desapercibido, una mansión que igualmente merezco. Veo que no tengo todo lo que legítimamente me corresponde. Soy el significado del arte, un gran cantante, pero estoy harto de pensar en el dinero. No debería tener límites. Aún así, hoy por hoy no me privo de absolutamente nada, y siempre llego a todo el mes, y eso que gasto más que cualquier otro pueblo burgués. Y mi madre, con que mis sobrinas tienen muchísimo capital, que tienen mucho tal, y un yate, y un tal, y un cual, y tal, y cual, y tal, y lo que no sabe es que ellas están a mi nivel. Simplemente fue tu hermano el que murió, y a ellas les quedaron esos bienes terrenales. Total, que me quieres contar que tú también tienes lo mismo que tenía tu hermano, que lo sé, que todo era de mi abuelo y lo repartiste a pachas entre la madre de tus sobrinas y tú. Por lo tanto, cambia ya de actitud, porque yo tendría tanto derecho como las sobrinas que tienes tú, pues yo soy su primo hermano. Nadie hace falta hacer un árbol genealógico más drástico, dramático, simplemente es lógico. Sabiendo la de dineral que debe tener y poseer, yo me pienso siempre que me levanto, porque no me levanto con una prostituta para follarme la cada día diferente. Mira cómo hace falta un fuego disolvente, me cago en el planeta Tierra. Si no puedo disfrutar de mis perras de dinero, ¿para qué quiero follarme putas de diseño? Hijos de puta, no podéis llegar a mi nivel. Yo ya he cogido la cascabel y le corté el cuello. La cola no, porque me la llevé de sonajero. No tenía el dinero para que sonara y así. ¿Creéis que soy millonetti? Pues sí que lo soy. Soy más que un pegaten y tengo más panoja que ellos, y más mafia y más color. Doy morbo al micrófono, doy todo. Con él estoy coqueteando, lo cojo y lo enamoro. Soy el puto amo y lo logro, lo considero y lo valoro. Soy el puto jefe, no lloro. Soy el puto jefe, no lloro. Y encima, imagínense cómo serán las tres jodidas discotecas. Si ya os estoy hablando de semejante capital, deben ser enormes. Yo quiero ir ahí, invitarles a todos los chavales que estén en la disco un cubata, como ya hicieron mis primos según mi hermana, porque se las gastan bien gordas. Vamos a lo millonetti, a lo millonetti. Somos como los Pagatini, una mafia controlada, pero simplemente cuando arrasa. Me que trefe, te enfereje, dime que te crees y que te mereces. Vete a mirar mis heces, paso de gilipolleces. Aquí es lo que cuece, cuece. Y son las perras, hijas de puta, ¿qué pasa? Me rapas tuto, no tiene sustituto. Simplemente soy el más popular del instituto, en absoluto rehuso. Madir usa, tú utilizas, te rehúsa. Madir usa, tú utilizas, te rehúsa. Ganarme la confianza de mi mamá y de mi hermano. Ganarme la confianza de mi mamá y de mi hermano. Y después de ello, gozarla contigo, nena. Por elegirme cuando no era nada. Ahora simplemente goza conmigo de todos los placeres y lujurias. Más o menos, calculo yo que de primeras me van a dar un milloncico. No hablo de pesetas sino de euricos. Así lo hacemos los ricos. Somos los putos jefes del meollo. No sé si oís cuando hablo o cuando canto. Mi familia dispone de fincas Lutrillas, fincas Tarragones, fincas Reustes, jodidas inmobiliarias, con urbanizaciones enteras en propiedad en la playa, porque dos están en la Costa Dorada, otra en Zaragoza. Cirus es el que más se la goza. Fíjense, señoritas, yo soy soltero de oro y lo afino todo como si fuera del yodo o del cloro. Me da igual de lo que hablo, pero siempre colordo gordo. Ya no me chino por las mujeres, sé que tengo cualesquiera. Si veo una y la deseo, para ella no hablo mañana, solo conmigo al señor despierta. Pues esa es mi envergadura, por lo menos cuando me den lo mío. No sé a qué juego más raro juegan los humanos. Todo debería estar a mi alcance, hermano.
y el que lo niegue quiere entumar al cáncer. Un tío que se ha puesto simpático y cariñoso, que si le sacas de vestir, que ni siquiera engancha, porque los porros los dejé por mis santos huevos. Seremos ella y yo los más ricos, solo hay ese problema, ganarme la confianza a mi familia, millón más, millón menos. ¿Qué puede pasarle a mi familia si no son de pesetas sino de euros? Pero ¿oís cuando rapeo? Dispone mi mamá con sus dos sobrinas, 5 sutrillas, tarracones, Zeus, 3 jodidas discotecas, de las cuales no sé ni el nombre porque no quiere mi mamá que llegue y la líe. Pero imagínense si tenemos unas situaciones en propiedad, cómo serán las jodidas discotecas.